¿Lo que realmente sabemos sobre los hebreos? ¿Logramos comprender la profundidad y la importancia o simplemente escuchamos sus historias sin captar el poder que contienen? Hoy exploraremos la vida de los hebreos, los desafíos y los milagros espectaculares, revelando una verdad impactante que puede transformar nuestra comprensión sobre su papel en la historia divina. Lo que descubramos aquí será mucho más de lo que imaginamos. Así que acompáñanos hasta el final, y la última revelación será la más impactante y poderosa de todas. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal, si aún no lo estás. Por favor, suscríbete, da un like y comenta, mencionando los nombres de las personas que necesitan oraciones. Oremos juntos por ellas. También te pido que compartas este vídeo con quienes necesiten esta revelación. Al inicio de la historia de la carta a los hebreos, nos encontramos con una comunidad de fieles que vive un momento de intensa reflexión y transición. Se encuentran en un escenario en el que antiguas tradiciones y promesas están siendo desafiadas por una nueva revelación a través de Jesucristo. El mensaje central de que Dios habló a su pueblo de diversas maneras en el pasado, principalmente a través de los profetas, ahora se concreta de una forma nueva y poderosa con la venida de su Hijo. Estas personas, que antes se apoyaban en rituales y sacrificios del Antiguo Testamento, enfrentan el dilema de cómo integrar esta nueva fe en sus vidas diarias. El autor de la carta, que se dirige a ellos con un tono de aliento y advertencia, reconoce la lucha interna que muchos enfrentan. La expectativa y la esperanza de un futuro mejor están presentes, pero también hay miedo e incertidumbre. El grupo es invitado a reflexionar sobre la grandeza de Cristo, que es descrito como el resplandor de su gloria y la imagen exacta de Dios, y que se ha vuelto superior a los ángeles, recibiendo un nombre más excelente que el de ellos. El protagonista de esta historia, un miembro de esta comunidad, siente la presión de mantenerse firme en su fe. Tiene en mente las promesas de Dios y la nueva alianza establecida a través de Jesús, pero también carga con las dudas y los desafíos de la vida cotidiana. La sensación de estar al borde de algo grandioso, pero al mismo tiempo inseguro sobre cómo avanzar, permea sus pensamientos. Recuerda las palabras que resuenan en su corazón. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, y eso lo motiva a buscar una conexión más profunda con su fe. A medida que la narrativa avanza, los pasajes bíblicos traen a la luz la intensidad emocional que permea la vida de estos fieles. Se les anima a no desviarse del camino, recordando que sin fe es imposible agradar a Dios. La lucha por la fe se vuelve palpable, y el peso de las decisiones que deben tomar se siente en cada palabra escrita en la carta. La expectativa de que la nueva alianza no solo traerá redención, sino también una transformación completa en sus vidas, es una invitación que no puede ser ignorada. El clima de curiosidad y expectativa se intensifica cuando el protagonista reflexiona sobre cómo este nuevo entendimiento de Dios puede cambiarlo todo. La promesa de un descanso eterno, una nueva esperanza y la certeza de que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra son anclas de fe que lo sostienen. Están listos para enfrentar lo que venga, con la certeza de que la jornada con Cristo es el verdadero camino hacia la salvación y la vida eterna. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, arrojando una luz dorada sobre la pequeña comunidad donde vivíamos. Las calles, generalmente concurridas, ahora estaban más tranquilas, y podía escuchar el suave sonido de las voces de mis vecinos mezclándose con el viento. Era uno de esos días en los que todo parecía tranquilo, pero dentro de mí, la inquietud crecía. Me llamaba Samuel, y al igual que muchos en mi comunidad, luchaba por reconciliar las tradiciones que siempre conocí con el nuevo mensaje que Jesús trajo. Esa mañana, me encontré con María, una amiga de larga data. Siempre había sido un pilar de fuerza, pero hoy parecía tan perdida como yo. Samuel, comenzó ella, su voz temblorosa, ¿has pensado en lo que estamos haciendo?
¿Nuestras prácticas, nuestros sacrificios, realmente tienen valor ahora que conocemos la verdad en Cristo? Lo sé, María, respondí, sintiendo un peso en el pecho. Es como si estuviéramos en una encrucijada. La nueva alianza que estamos aprendiendo sobre Jesús es tan poderosa, pero las viejas tradiciones son parte de nosotros. No sé si estoy listo para dejar todo eso atrás. La carta que recibimos del autor habla sobre la grandeza de Cristo, que es el resplandor de su gloria, y nos recuerda que, sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos recordar que nuestra fe debe ser más fuerte que nuestros miedos, dijo María, tratando de transmitir coraje. Pero en su mirada vi la misma duda que me atormentaba. Los días pasaron y la presión para adaptarnos a la nueva fe aumentaba. En una de las reuniones de la comunidad, nuestro líder, Santiago, sacó a relucir las dificultades que muchos estaban enfrentando. Amados hermanos y hermanas, comenzó, su voz resonando con sinceridad, estamos siendo llamados a un nuevo camino. Pero esto no viene sin desafíos. Algunos de ustedes se han alejado, sintiéndose perdidos entre las promesas antiguas y las nuevas revelaciones. Recuerden, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La sala estaba llena, pero el silencio era pesado. Podía sentir la tensión en el aire. Era como si cada uno de nosotros se estuviera preguntando, ¿y si estamos tomando la decisión equivocada? Durante la reunión, noté que Pedro, uno de los defensores más fervorosos de las tradiciones, estaba agitado. Levantó la voz, interrumpiendo a Santiago. ¿Pero qué pasará con lo que siempre hemos creído? No podemos simplemente dejar de lado las promesas que Dios hizo a nuestros antepasados. ¿Y los sacrificios? ¿No eran una forma de acercarnos a Él? La frustración de Pedro era palpable y muchos en la sala intercambiaron miradas, reflejando sus propias incertidumbres. Pedro, entiendo tu preocupación, respondió Santiago con calma. Pero debemos recordar que la nueva alianza en Cristo es el cumplimiento de las promesas. Él se ofreció como el sacrificio perfecto, y ahora tenemos acceso directo al Padre. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Necesitamos confiar en que este nuevo camino traerá frutos que aún no podemos ver. Salí de la reunión con un torbellino de pensamientos. Caminé por las calles mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a brillar. No podía quitarme la sensación de que un conflicto se estaba formando, no solo entre nosotros y las tradiciones, sino dentro de mí. ¿Qué significaba realmente tener fe? ¿Cómo podía abandonar lo que siempre conocía en favor de algo que hacía latir mi corazón, pero que aún era tan nuevo e incierto? Esa noche me senté al borde de mi cama, la luz de una pequeña lámpara iluminando el espacio. Con la carta de Hebreos abierta en mis manos, leí de nuevo las promesas que estaban allí. El peso de la responsabilidad sobre mis hombros parecía aumentar y la pregunta que resonaba en mi mente era, ¿estoy preparado para este cambio? ¿Y si fallo? El camino apenas comenzaba, y las interacciones que ocurrirían en los próximos días moldearían no solo mi fe, sino la de toda la comunidad. La tensión entre lo antiguo y lo nuevo estaba a punto de intensificarse, y me preguntaba si podríamos encontrar un camino que honrara tanto el pasado como el futuro que Dios nos prometió. La tensión en la comunidad comenzó a intensificarse. En los días que siguieron a la reunión, era como si una nube pesada flotara sobre nosotros. Conversaciones susurradas en las esquinas de las calles y miradas preocupadas durante los encuentros eran cada vez más comunes. Las opiniones se dividían y la antigua unidad que teníamos comenzaba a desintegrarse. Me daba cuenta de que, al igual que yo, muchos estaban luchando internamente, pero pocos se atrevían a hablar abiertamente sobre sus incertidumbres. Una mañana, mientras caminaba hacia el mercado, encontré a Pedro.
Estaba de pie, rodeado por un pequeño grupo de personas, gesticulando con fervor. Necesitamos recordar quiénes somos. ¿Qué somos sin nuestras tradiciones? Hablaba con una pasión que quitaba el aliento. Me acerqué, escuchándolo criticar el nuevo mensaje de Jesús, afirmando que era una amenaza a lo que siempre conocimos. Nuestros padres y abuelos nos enseñaron a honrar los sacrificios, ¿y ahora estamos dispuestos a desecharlos por una nueva idea? Sentí un frío en el estómago. Lo que Pedro decía resonaba con muchos allí, y la ira que expresaba parecía esparcirse como un incendio. No podemos olvidar que Jesús Cristo es el mismo, ayer, hoy y por siempre, pero eso no significa que debamos aferrarnos al pasado sin cuestionar, respondí, tratando de hacerme oír por encima de la agitación. Pero la intensidad de la situación estaba más allá de lo que había imaginado. Los días siguientes estuvieron marcados por discusiones acaloradas en las reuniones de la comunidad. Un grupo comenzó a formarse alrededor de Pedro, defendiendo las antiguas tradiciones, mientras otro grupo, liderado por Santiago, intentaba promover la nueva comprensión en Cristo. El clima era de guerra civil y me encontraba en medio, dividido entre dos fuerzas que parecían igualmente poderosas. Una noche, mientras reflexionaba sobre todo esto, abrí de nuevo la carta de Hebreos. Así que, nosotros también, rodeados de tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Las palabras resonaban en mi corazón. Quería correr, pero ¿hacia dónde? La verdad que se me estaba revelando no era algo que pudiera ignorar, pero la idea de dejar mis raíces atrás me angustiaba. La tensión no estaba solo dentro de la comunidad, los rumores comenzaron a esparcirse hacia afuera. Algunas personas de otras localidades empezaron a criticar nuestro cambio, llamándonos herejes que habían abandonado la fe. Las voces externas comenzaron a mezclarse con nuestras incertidumbres internas, y sentía que el peso de la responsabilidad aumentaba cada día. La duda que antes era un susurro ahora se convertía en un grito ensordecedor en mi mente. Una noche, en una reunión, Santiago habló sobre la importancia de permanecer unidos. ¿Cómo podemos ser luz para el mundo si estamos en conflicto unos con otros? Citó: porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy, en medio de ellos. Sabía que tenía que hacer algo, ¿pero qué? Cada elección parecía tener consecuencias, y la idea de causar más división me paralizaba. Esa noche, después de la reunión, encontré a María sola, sentada en un banco en el parque. Samuel, ¿tú también te sientes perdido?, preguntó, sus ojos reflejando la misma angustia que yo sentía. Sí, respondí, no sé cómo seguir adelante sin herir a alguien. ¿Qué hacemos ahora? Ella suspiró. Tal vez tengamos que recordar que la fe no se trata solo de tradiciones, sino de la relación con Dios y con los demás. Si alguien dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Necesitamos encontrar una manera de amar, incluso en medio de tantas incertidumbres. Las palabras de María fueron un bálsamo, pero la realidad de nuestro conflicto aún pesaba sobre mí. Estaba claro que la decisión que tomara no solo me afectaría a mí, sino a toda la comunidad. El camino por delante no se trataba solo de aceptar o rechazar tradiciones, se trataba de buscar la verdad en amor, incluso cuando eso significaba enfrentar el dolor del cambio. La lucha apenas comenzaba, y sabía que, independientemente de lo que sucediera, tendría que decidir de qué lado de la historia realmente quería estar. La tensión en la comunidad estaba a punto de alcanzar su punto máximo, y la presión se volvía insoportable. Sabía que la próxima reunión podría ser el punto de inflexión. Las personas estaban divididas, y cada uno parecía más decidido que nunca a defender su posición. Mientras tanto, mi corazón estaba en un torbellino.
Me encontraba atrapado entre la lealtad a las tradiciones que había aprendido a amar y el nuevo mensaje que comenzaba a resonar en mi ser. Esa noche, mientras me preparaba para la reunión, las palabras de María resonaban en mi mente. Necesitamos encontrar una manera de amar, incluso en medio de tantas incertidumbres. Pero, ¿cómo amar en medio del conflicto? ¿Cómo mantener la unidad cuando todo a nuestro alrededor parecía desmoronarse? Necesitaba claridad, una señal. ¿Qué quería Dios que hiciera? Cuando llegué al centro comunitario, el clima estaba eléctrico. Pedro y Santiago estaban en lados opuestos de la sala, cada uno rodeado por sus seguidores. La tensión era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. ¿Estás con nosotros o contra nosotros?, gritó Pedro, desafiando a Tiago, quien intentaba calmar los ánimos. No se trata de lados, Pedro. Se trata de buscar la verdad en Cristo, respondió Tiago, su voz firme, pero había una debilidad en su mirada que me preocupaba. Entonces, ¿qué sugieres?, replicó Pedro. ¿Deberíamos abandonar nuestros valores? ¿Ignorar lo que nuestros antepasados nos enseñaron? Las voces se elevaron y la sala estaba hecha trizas. Necesitaba intervenir, pero el miedo a ser objeto de críticas me paralizaba. Desde el fondo de la sala, levanté la mano. Chicos, por favor, detengámonos un momento. No podemos ignorar que nos estamos lastimando unos a otros. No podemos olvidar que, si alguien dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, un Juan 4:20. Necesitamos escucharnos, no solo gritar. La sala cayó en silencio, y todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí mi corazón acelerarse y me pregunté si había hecho lo correcto. Pedro me miró con desdén. ¿Y qué sugieres, Samuel? ¿Que dejemos todo atrás? ¿Que olvidemos quiénes somos? La ira en su voz era evidente, pero también había un trasfondo de dolor. Sabía que él estaba luchando, al igual que yo. No estoy diciendo eso, respondí, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Estoy diciendo que necesitamos evolucionar, pero eso no significa abandonar nuestras raíces. Así que, también nosotros, rodeados de tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hebreos 12:1. Podemos honrar el pasado y buscar un futuro juntos. La sala estaba tensa, y podía sentir la división aún más profunda. Las miradas de apoyo y desaprobación se mezclaban, y el peso de la responsabilidad recaía sobre mí. Tiago se acercó, poniendo su mano en mi hombro. Samuel, tienes razón. Necesitamos encontrar un camino que nos una, no que nos separe. Pero Pedro no parecía convencido. La unión no significa conformidad. Necesitamos defender lo que es correcto. Miró a Tiago y luego a mí, como si buscara una confirmación. El clima estaba cambiando rápidamente. La conversación se intensificó, y me di cuenta de que cada palabra podría ser un detonante para el conflicto. La verdad es que todos estamos tratando de entender la voluntad de Dios aquí, dije, intentando calmar los ánimos. Pero necesitamos hacer esto juntos, en amor. Porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy, en medio de ellos. Mateo 6:20. Lo que no sabía era que esta reunión se convertiría en el campo de batalla donde cada uno defendería sus creencias, y las decisiones que tomáramos esa noche moldearían el futuro de nuestra comunidad. Las emociones estaban a flor de piel, y sabía que el momento de elegir un lado se estaba acercando. La lucha interna que sentía se volvía cada vez más difícil de ignorar. Era hora de decidir si estaría dispuesto a arriesgarlo todo por lo que creía o si me mantendría en silencio, permitiendo que el conflicto consumiera todo a nuestro alrededor.
El clímax estaba a punto de suceder y necesitaba estar listo para enfrentar las consecuencias. La tensión aumentaba en la sala y podía sentir la presión a mi alrededor. Las voces de Pedro y Tiago se entrelazaban en un feroz enfrentamiento, resonando la división que atormentaba a la comunidad. El miedo y la ira estaban a flor de piel, y cada palabra podría agitar aún más los ánimos. La incertidumbre del futuro flotaba en el aire como una nube pesada, y sabía que la decisión que tomara esa noche tendría el poder de cambiarlo todo. «Necesitamos claridad, necesitamos dirección», gritó Pedro, su frustración desbordante. «Estamos en un punto crítico y no podemos dejar que un llamado sentimental a la unidad nos ciegue ante la verdad». «Pero la verdad no debe separarnos», respondió Tiago, su voz casi quebrándose. «Todos estamos buscando al mismo Dios. No podemos olvidar que el amor es el vínculo de la perfección». Colosenses 3:14. Sentí mi estómago revuelto. ¿Qué podría hacer para unir estas voces opuestas? «Chicos, recordemos lo que realmente importa», dije, tomando coraje. «Jesús nos enseñó que todo el que es llamado por mi nombre, yo lo creé para mi gloria». Isaías 43:7. Necesitamos glorificar a Dios, y eso no puede hacerse si seguimos atacándonos. Las palabras flotaron en el aire, y algunos miembros de la comunidad comenzaron a asentir con la cabeza, pero Pedro parecía aún más irritado. «Esto no es una cuestión de glorificar a Dios, Samuel. Es una cuestión de justicia. ¿Y tú nos pides que abandonemos nuestra lucha?». Se acercó, su expresión desafiante haciéndome sentir pequeño. «No, Pedro, no estoy pidiendo eso», me defendí, con el corazón latiendo fuerte. «Estoy pidiendo que luchemos juntos, como un cuerpo. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él». 1 Corintios 12:26. No podemos permitirnos ser divididos por nuestras diferencias. Necesitamos encontrar un camino que nos una. La sala estaba en un silencio tenso, y podía ver la lucha interna en los ojos de Tiago, que se volvió hacia Pedro en busca de una respuesta. La mirada de Pedro se suavizó por un momento, como si estuviera reconsiderando. Pero la ira aún ardía dentro de él, y sabía que la situación estaba a punto de explotar nuevamente. «¿Y si nuestra unidad significa comprometer la verdad?», replicó Pedro, su voz ahora un susurro cargado de emoción. «¿Y si significa que dejamos de lado lo que es correcto?». «No estoy pidiendo que abandones la verdad», respondí, con más firmeza. «Estoy pidiendo que la verdad se use para unir y no para dividir. La verdad que nos libera es la verdad que nos enseña a amar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará». Juan 8:32. En ese momento, la sala parecía estar en un punto de inflexión. Algunos comenzaron a murmurar, otros estaban en silencio, contemplando. Sentía que había un hilo de esperanza, pero aún había un largo camino por recorrer. Pedro miró a su alrededor, y por un breve instante, la ira en su rostro dio paso a la duda. «¿Y si todos estamos equivocados?», preguntó, casi para sí mismo. «¿Y si no sabemos cómo seguir adelante?». «Entonces, lo descubramos juntos», dije, con voz firme. «Apoyémonos, oremos y busquemos la dirección de Dios. Como familia, como comunidad». Tiago se acercó a mí, y una leve sonrisa comenzó a aparecer en su rostro. «Samuel tiene razón. Necesitamos unirnos en oración y buscar la voluntad de Dios juntos. No podemos permitir que la división nos destruya». El ambiente en la sala comenzó a cambiar lentamente. La tensión aún estaba presente, pero ahora había una chispa de esperanza. Las palabras que pronuncié, aunque no resolvieron todo de inmediato, plantaron una semilla de reflexión.
La lucha interna que enfrentaba no desapareció, pero ahora había un camino a seguir. La decisión estaba formándose, y sabía que, mientras buscáramos la unidad en amor, aún tendríamos la oportunidad de moldear un futuro que honrara tanto nuestras tradiciones como nuestras aspiraciones. La batalla estaba lejos de terminar, pero quizás, solo quizás, el primer paso hacia la reconciliación estaba ante nosotros. La tensión en la sala comenzó a disiparse, pero el ambiente aún era tenso. Observaba los rostros a mi alrededor, cada uno reflejando una mezcla de alivio y vacilación. Pedro parecía haber retrocedido un poco, pero la frustración aún estaba presente en su mirada. Tiago, por otro lado, parecía más relajado, como si la idea de buscar una solución en unidad le hubiera traído un nuevo ánimo. «Quizás tienes razón, Samuel», dijo Pedro finalmente, su voz baja. «Pero, ¿cómo podemos garantizar que no sacrificamos la verdad en el proceso? La palabra de Dios es clara sobre la importancia de la justicia». Miró al suelo, con un semblante pensativo, como si estuviera tratando de entender dónde había fallado al dejarse llevar por la ira. «Es una buena pregunta», respondí, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «No estamos hablando de ignorar la verdad, sino de buscar la verdad con amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo». Efesios 4:15. Necesitamos recordar que el amor debe guiar nuestras acciones. Tiago asintió, y un murmullo de aprobación comenzó a extenderse por la sala. Algunas personas comenzaron a levantarse, formando pequeños grupos para discutir lo que acababa de suceder. La energía en la sala estaba cambiando, y podía sentir que la división que antes parecía tan irreparable estaba comenzando a sanar. Mientras observaba las interacciones, no pude evitar reflexionar sobre lo que había ocurrido. Había un peso enorme en mis hombros, pero ahora comenzaba a surgir una ligereza. Recé sobre el pasaje que había compartido, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Eso era lo que deseaba para todos nosotros. Libertad en Cristo, libertad para amar y unirnos, incluso en medio de las discordancias. Pedro se acercó a mí, un poco más calmado ahora. «No quiero que esto nos divida más, Samuel. Si hay una oportunidad de encontrar un camino juntos, estoy dispuesto a intentarlo». Extendió su mano, y yo la apreté, sintiendo que ese acto simbolizaba un nuevo comienzo. Mientras tanto, Tiago se dirigió a un grupo de personas que estaban discutiendo. «Vamos a organizar un encuentro la próxima semana», sugirió. «Podemos orar y discutir cómo podemos avanzar juntos. Necesitamos un espacio seguro para expresar nuestras preocupaciones, pero también para unirnos en fe». La idea de Tiago fue recibida con entusiasmo. La gente comenzó a compartir ideas, y la atmósfera se llenó de esperanza. Sabía que aún había mucho por hacer, pero esa noche había sido un paso crucial. La división aún existía, pero ahora había un deseo genuino de superarla. Mientras observaba las interacciones, un sentimiento de gratitud me invadió. Había llegado a un punto en el que me preguntaba si podríamos encontrar un terreno común, pero ahora percibía que el primer paso ya se había dado. El amor y la verdad podían coexistir, y juntos podríamos buscar lo que era correcto ante Dios. El cambio no ocurriría de la noche a la mañana, pero la disposición de todos para dialogar y orar juntos era una señal alentadora. Con la certeza de que el viaje apenas comenzaba, me sentí fortalecido para continuar buscando la unidad que Dios desea para nosotros. La lucha aún estaba lejos de terminar, pero nos acercábamos cada vez más a un futuro que podría ser moldeado por la fe y el amor. Mientras la reunión avanzaba y las personas se unían en oración, no podía dejar de reflexionar sobre cómo esos momentos de conflicto y división podrían llevar a una transformación significativa.
La historia que estábamos viviendo resonaba con muchas de las lecciones que encontramos en la Biblia. La lucha por la unidad no era solo una cuestión de opinión, era una cuestión de corazón. Pensé en cómo la Escritura nos enseña sobre la importancia del perdón y la reconciliación. En Mateo 5, 23-24, Jesús habla sobre la importancia de dejar la ofrenda ante el altar e ir a reconciliarse con el hermano antes de hacer la ofrenda. Esto nos recuerda que las relaciones interpersonales son tan esenciales como nuestra adoración. La disposición de Pedro, Tiago y de todos allí en buscar este camino de reconciliación era un reflejo de lo que Dios desea para nosotros, unidad en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, las consecuencias de las acciones aún eran palpables. Había aquellos que no estaban presentes en la reunión, aquellos que se habían alejado debido a las disputas. Era un recordatorio de que la división no solo afecta a los involucrados directamente, sino a toda la comunidad. En Gálatas 6, 7, se nos advierte que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Las semillas de desunión pueden traer frutos amargos, pero también podemos plantar semillas de amor y reconciliación que resultarán en alegría y paz. Sabía que la justicia divina no era solo una cuestión de retribución, sino también de misericordia. A través de nuestro arrepentimiento y esfuerzos por buscar la paz, Dios promete restaurar. En 2 Crónicas 7 y 14, la palabra nos asegura que si nos humillamos y oramos, Él escuchará desde el cielo y sanará nuestra tierra. Ese era el deseo de mi corazón, que nuestra comunidad fuera sanada y fortalecida por la gracia de Dios. A medida que el encuentro llegaba a su fin, me di cuenta de que había una nueva esperanza en el aire. Las lecciones que aprendimos no eran solo palabras, sino principios que podrían guiar nuestras vidas. La unidad no se trataba de uniformidad, sino de amor y respeto mutuo, incluso en medio de las diferencias. Ante todo esto, me sentía más fortalecido que nunca. La lucha por la justicia, la verdad y el amor no era fácil, pero era esencial. Al salir de la sala, vi sonrisas y escuché conversaciones animadas. Era una señal de que, a pesar de los desafíos, estábamos avanzando en la dirección correcta. El amor es la clave que nos une y la verdad es la luz que nos guía. Que siempre podamos buscar este camino juntos, recordando que, en Cristo, somos un solo cuerpo. Mientras observaba la escena ante mí, me di cuenta de que las lecciones que emergían de este encuentro no eran solo para ese momento, sino para toda nuestra jornada de fe. La búsqueda de la unidad, el perdón y la reconciliación resonaba profundamente con el llamado de Jesús en Juan 13, 34-35, donde Él nos instruye a amarnos unos a otros como Él nos amó. Esto nos recuerda que nuestro amor es el verdadero testimonio para el mundo de que somos sus discípulos. La reflexión sobre la importancia de las relaciones interpersonales, como vimos en Mateo 5, 23-24, nos enseña que no podemos ignorar los conflictos en nuestro medio. Cada uno de nosotros está llamado a actuar, a levantarse y buscar la reconciliación. La vida en comunidad exige esfuerzo y compromiso, pero es a través de ese esfuerzo que encontramos la verdadera paz que solo Dios puede ofrecer. Cuando nos humillamos ante Él, como se menciona en 2 Crónicas 7 y 14, abrimos espacio para que la sanación y la restauración ocurran en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Aprendí que la unidad no significa que necesitamos estar de acuerdo en todo, sino que debemos respetarnos y amarnos unos a otros, independientemente de nuestras diferencias. Es una invitación a practicar la empatía, a escuchar al otro y buscar un entendimiento común. Al vivir estos principios, sacamos a relucir lo que Pablo nos enseña en Efesios 4, 2-3, donde nos exhorta a vivir en humildad, mansedumbre y paciencia, esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así, al final de esa reunión, me sentí renovado y esperanzado.
La lucha por la justicia y el amor no es una tarea fácil, pero es un llamado que debemos abrazar todos los días. Que siempre podamos recordar que, en Cristo, somos un solo cuerpo, y juntos podemos superar cualquier división. Que la luz de la verdad y la clave del amor nos guíen en cada paso, haciendo de nuestra comunidad un reflejo del reino de Dios en la tierra.